Bienvenido estudiante, en esta oportunidad vamos a explicar la ecuación de la hipérbola y funciones. Introducción. Meneghmo y su gran invento. Según Meneghmo, en su estudio del problema de la duplicación del cubo, donde demuestra la existencia de una solución mediante el corte de una parábola con una hipérbola, el cual es confirmado por Proclo y Eratóstenes. La interrogante es ¿cómo calcular los focos de una hipérbola? Estudiantes, con su docente, en su aula desarrollarán el quiz para determinar los saberes previos. Logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios y problemas de contexto real relacionados a su carrera haciendo uso de la ecuación de la hipérbola y de las funciones de forma correcta. Contenidos: hipérbola, ecuaciones; hipérbola, elementos y gráficas; funciones, concepto y gráficas; funciones, regla de correspondencia, dominio y rango. Definición: la hipérbola. Conjunto de puntos en el plano tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos de un plano llamado foco es constante. Y esa distancia es 2 veces A. Y observamos en ese gráfico el desplazamiento del punto P. La hipérbola, centro C, el centro es C, vértices V y V', focos F y F', ejes, eje transverso, V y V', y eso es 2A, eje conjugado, B y B', que es igual a 2 veces B, eje focal, línea recta que pasa por los focos, distancia focal, F', que es igual a 2 veces C, y se cumple una relación especial, que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Las famosas asíntotas, cuyas ecuaciones respectivas tenemos ahí, dos asíntotas. La excentricidad, que es E igual al valor de C partido en A, y como C es mayor que A, es mayor que 1 la excentricidad. Lado recto, es 2 veces B cuadrada partido en A. Y ahí tenemos el trazo de la hipérbola. Ecuación canónica de la hipérbola: centro 0, 0 y eje focal en el eje X. Ahí observamos el gráfico, cuya ecuación es X cuadrada partida en A cuadrado igual a Y cuadrado partido en B cuadrada igual a 1.
centro de la hipérbola, 0, 0 en el origen y eje focal en el eje Y. Ahí lo visualizamos, la gráfica, cuya ecuación en este caso es y cuadrada partido en a cuadrado menos x cuadrada partido en b cuadrado igual a 1. Ecuación ordinaria de la hipérbola. Centro, en este caso tenemos h, k y eje focal paralelo al eje x. Ahí lo visualizamos a la hipérbola. Entonces, su ecuación ordinaria es x menos h a la cuadrada partido en a cuadrada menos y menos k a la cuadrada partido en b cuadrado igual a 1. Centro h, k y eje focal paralelo al eje y. Visualizamos la gráfica en el eje vertical, cuya ecuación ordinaria es y menos k a la cuadrada partido en a cuadrado menos x menos h a la cuadrada partido en b cuadrado igual a 1. Ejemplo, hallar la gráfica de la hipérbola. Mi ecuación es x cuadrada partido en 4 menos y cuadrada partido en 9 igual a 1. Lo primero que vamos a ir identificando son esos datos, como se trata de la ecuación canónica H0, K es 0, y observamos que A es 2, B 3, y mediante la relación puedo obtener el valor de C, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de A cuadrada, que es 2 a la cuadrada, más B cuadrada, que es 3 a la cuadrada, y eso es raíz cuadrada de 13. Trazamos el plano XY, centro 0, 0, a la derecha 2 en el eje de X, a la izquierda 2, hacia arriba en Y 3 y hacia abajo del centro 3, ¿sí? Vamos al cuadrilátero. Y obtenemos dichos valores de acuerdo a los datos que ya tenemos y el trazo suave de la hipérbola, que en este caso se encuentra a lo largo del eje X, ¿no? Tanto a la derecha como a la izquierda que se abre. Centro, tal como ahí está especificado, 0, 0, origen, vértices V', menos 2, 0, V, 2, 0, ¿no? Focos, F' y foco F, ¿no? Porque hemos obtenido raíz cuadrada de 13, ¿no? Tanto a la derecha como a la izquierda. Las asíntotas es lo que nos permite dar simplemente las ecuaciones ya mencionadas. Excentricidad de igual modo, ¿no? Es
C partido en A. Ya sabemos que C es raíz cuadrada de 13 y A es 2. Lado recto, ¿sí? Simplemente la aplicación, 2 veces b cuadrada partido en 2. Ejemplo 2 dice, esboce la gráfica de la siguiente ecuación. Además, determine su centro, vértice y focos, así como las ecuaciones de sus asíntotas, ¿no? Su excentricidad y su lado recto. En este caso, nos dan la ecuación ordinaria, ¿no? Y más 1 a la cuadrada partido en raíz cuadrada de 5 a la cuadrada menos x menos 1 a la cuadrada partido en 1 a la cuadrada igual a 1. La misma mecánica, identificamos que h es 1, k es menos 1, a es raíz cuadrada de 5, b es 1, y por la relación puedo determinar el valor de c, ¿sí? A cuadrada más b cuadrada, ¿no? Que sería raíz cuadrada de 5 a la cuadrada más 1 a la cuadrada y sale raíz cuadrada de 6. Plano XY. A partir del centro hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Del mismo modo, a la derecha y a la izquierda, ¿no? En este caso sería 1. Formamos el cuadrilátero, trazamos las asíntotas y trazamos la hipérbola, ¿no? Que en este caso es vertical o paralelo al eje Y, ¿no? Centro, evidentemente, ¿no? 1 menos 1, sus V', focos, asíntotas y su famosa excentricidad, ¿no? C partido en A. Y lado recto, 2 veces b cuadrada partido en A, ¿no? Listo. Definición de función. Es una relación a la que se añade la restricción de que a cada valor de A le corresponde uno y solo un valor en el conjunto B, conjunto de llegada. A, conjunto de partida, B, conjunto de llegada, ¿no? Entonces podemos visualizar ahí, estudiante, cómo en la primera parte de A2 le corresponde 4, A3 9, A5 25 y A7 49, ¿no? Entonces claramente ahí puedo darme cuenta que representa una función, ¿sí? Porque para todo elemento de A solo existe un único elemento en B. En el siguiente, L, M, J y V, de L, observo que nadie sale, o sea, no existe una correspondencia, o digamos en un lenguaje sencillo una flechita, de M tampoco sale, y de J sale 2 flechitas. Sabemos, como indica acá, para todo elemento de A debe de existir un único elemento en B, ¿no? Lo cual no cumple. En ese caso no representa una función. ¿Sí? Análogamente,
En el siguiente, de y sale dos valores, ¿no? Sale a y le corresponde 1 y al mismo y le corresponde 2. Tal como dice ahí, para todo elemento de A solo debe de existir un único, el cual tampoco cumple, ¿no? Por lo tanto, no representa una función, ¿no? Sería una relación. Y por último, observamos que de 1 se va a A, de 6 a B, de 8 a B y de 9 a D, ¿no? Entonces, verificamos que para todo elemento de A solo existe un único elemento en B, efectivamente, ¿no? Sí representa una función. Lógico, si no es función, ¿qué es? Relación, ¿no? Correcto. Acá hay algo importante, ¿no? Mi estudiante, una cosa es la función y otra cosa es una relación, mi estudiante, ¿ya? Función criterio de la recta vertical. Podemos reconocer a una función simplemente observando su gráfica. Una curva, ojo, es la gráfica de una función si al pasar una recta vertical sobre ella, esta corta a la gráfica en un solo punto. Si eso ocurre, es una función. Caso contrario, no es una función, ¿no? Veamos. Determine si las siguientes gráficas, ojo, representa una función, ¿ya? Ahí tenemos. Observe. Eh, al desplazarse, siempre a la curva intercepta en un punto, ¿no? Entonces decimos es una función, ¿no? Siguiente. Observamos 2 puntos, ajá. O sea, al desplazarse esa recta vertical, ojo, ojo, a la curva lo intercepta, ¿no? En un lugar en 2 puntos, ¿no? Por lo tanto, no representa una función, ¿no? Dominio de una función analíticamente, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar el dominio de una función? Dice, toda función que sea un polinomio tiene como dominio todos los reales. ¿Ya? Esto es muy importante. El dominio de cualquier polinomio es todos los reales, ¿no? Y ahí tenemos un polinomio en forma general, ¿no? Para toda función racional, el denominador debe ser no nulo, ¿no? O sea, diferente de cero, ¿no? Por lo tanto, si usted tiene una función racional, para determinar su dominio, simplemente decimos es todos los reales excepto los valores que hacen cero en el denominador, ¿no? Tenemos un ejemplo. En el primero es un polinomio, por lo tanto su dominio son todos los reales, ¿no? En el 2 es una función racional, ¿no? Entonces el dominio simplemente decimos que es todos los reales excepto los valores que hacen cero al denominador, ¿no? En este caso lo hace 1, por lo tanto es todos los reales excepto aquí hay aquí sería, sí, aquí sería, no sería -1, sería 1, ¿ah? 1, ¿sí? Porque 1 menos 1 hace 0, ¿ya? Aquí es, repito, es 1. Dominio de una función analíticamente, ahora observamos estudiante, otra forma. Consideraciones para obtener el dominio de una función. Para todas las funciones radicales, ojo, de orden par, sea cuadrática o índice 2, índice 4, lo que está dentro de esa raíz es positiva, ¿ya? Es una restricción, ¿sí? Entonces, mayor o igual que 0, ¿ya? Si usted tiene una función expresada en raíz
Su dominio son todos los x que pertenecen a los reales, tal que el subradical tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ya? Mayor o igual que 0. Ejemplo, ahí tenemos, la función es raíz cuadrada de x cuadrada más 5x más 6. Por lo tanto, de acuerdo a esa restricción, el subradical, que sería x cuadrada más 5x más 6 mayor o igual que 0. Factorizamos, entonces obtengo x más 3 por x más 2 mayor o igual que 0. Y a partir de ahí vamos a obtener los puntos críticos, ¿no? Y se realiza el trazo. Se llama dominio de la función al conjunto de todos los valores que toma la variable independiente x para que esta función exista. Hay el dominio. Tenemos la función raíz cuadrada de 5x menos 10. Esta función existe solamente, ¿no?, cuando vamos a aplicar la restricción, el subradical mayor o igual que 0, ¿no? Así es. Resolvemos. Entonces, 5x mayor o igual que 10. Despejamos, ¿no? Despejamos que x es mayor o igual 10 partido en 5, o sería x mayor o igual que 2. Eso lo graficamos para visualizarlo como en el ejemplo anterior. La recta de menos infinito a infinito, y ubicamos ese punto crítico que sería 2. Como nos indica que x es mayor o igual que 2, entonces a la derecha achuro, ¿sí? Entonces, digamos para este caso, el dominio sería desde el 2 al más infinito, ¿no? Cerrado en 2 y abierto en infinito, ¿no? Sería el dominio de esa función. Cerrado en 2, ojo, hasta el más infinito, ¿no? Tal como el ejemplo anterior. El dominio se obtiene, ojo, proyectando sobre el eje X cada uno de los puntos de la gráfica. Esta es otra forma de determinar. Simplemente, si les pide el dominio, usted proyecta la gráfica de la función sobre el eje X. Ahí tiene la función. Para echar el dominio, lo único que tenemos que hacer es proyectar esa curva, que es la rojita, sobre el eje X, ¿no? Si nosotros lo proyectamos, va a completar desde el menos 3, ¿no? Proyectamos cada punto, obviamente, ¿no? Cada punto tiene infinitos puntos, pero lo proyectamos nomás como si fuera su sombra, como si fuera su sombra. Entonces, esa curva rojita, al proyectarlo sobre el eje X para determinar el dominio, simplemente va a completar desde el menos 3 cerrado hasta el 4 cerrado. Repito, la curva, la rojita, simplemente lo proyectamos sobre el eje X para determinar su dominio, ¿no? Entonces claramente vemos que ese rojito lo va a completar, lo va a cubrir, si se quiere decir, desde el menos 3 cerrado hasta el 4. Entonces el dominio de esa función va a ser cerrado en menos 3 hasta cerrado en 4. Rango de una función analíticamente. En el caso del rango, ojo, de una función, es el conjunto de todos los valores que la función toma. Ejemplo,
O sea, va a ser el conjunto de llegada. El dominio es los valores del conjunto de partida, ¿ya? O sea, los valores de X. El rango son los valores del conjunto de llegada o los valores de Y que va a tomar, ¿no? Dice, ejemplo 1, halle el rango de la función f de x, 3x más 1, donde el x pertenece al intervalo cerrado de menos 2 a 3. ¿Cómo hallamos ahora el rango? Vamos a partir del dominio, ¿no? Que nos indica, ¿no? El dominio en forma de desigualdad es menos 2 menor o igual que x y x menor o igual que 3. Y a partir de esa expresión vamos a construir la función, ¿no? Que sería 3x más 1. Para hallar el rango de f, entonces lo primero que vamos a hacer, ojo, tenemos que construir la función, ¿ya? Entonces, obviamente en la función es 3x y yo tengo un x, entonces obviamente multiplicamos por 3, ¿no? Para obtener 3x. Sería 3 por menos 2, menor o igual que 3 por x, menor o igual que 3 por 3, ¿no? Obviamente, menos 3, menor o igual que 3x, menor o igual que 9. En la función dice más 1, entonces necesitamos ahí sumar 1, ¿no? Obviamente a toda la expresión, ¿no? Sería menos 6 más 1, menor o igual que 3x más 1, menor o igual que 9 más 1, ¿no? ¿De dónde? Obtenemos que menos 5 menor o igual que 3x más 1, ojo, es la función, ¿ah? Y menor o igual que 10. Por lo tanto, podemos concluir que el rango, ojo, el rango de esa función va desde menos 5 cerrado a 10 cerrado. El rango, al igual que el dominio, ¿no? Que para hallar el dominio proyectamos sobre el eje X, en este caso, el rango se obtiene proyectando sobre el eje Y, ¿ya? Obviamente, la curva, ¿no? La curva que describe la función. Ejemplo, H, el rango de la función, si su gráfica es, ¿no? Entonces, esas rectas rojitas, como nos piden el rango, simplemente lo proyectamos, ¿no? Sobre el eje Y, como si fuese su sombra. Vamos a proyectarlo y vamos a notar algo de dónde a dónde es el rango, ¿no? Al proyectarlo sobre el eje Y, en este caso, simplemente va a ser desde el menos 2, ¿no? ¿Sí? Del menos 2 hasta el 2. Obviamente en la parte inferior, en menos 2 abierto, ¿no? Lógico, abierto. Y en la parte superior, en 2, tengo al lado izquierdo abierto y al lado derecho cerrado. Entonces el cerrado lo va a completar. Conclusión, entonces para hallar el rango, proyecto sobre el eje Y, en este caso lo cubre, va a ser el rango desde menos 2 abierto hasta el 2C cerrado, ¿no? ¿Ah? Simplemente como si fuera su sombra, lo proyectamos. Función lineal. Una función lineal es de la forma un f de x igual a ax más b, donde a y b pertenecen a los reales, y obviamente a distinto de 0, ¿no? Su representación gráfica es una recta con pendiente a de la función lineal. Listo, ahí tenemos. Es función f de x igual a ax más b. Una recta representa, ¿no? Obviamente, si esa recta lo proyecta sobre el eje X, lo cubre todo, por eso se dice que es todos los reales.
y si usted lo proyecta sobre el eje Y, lo va a cubrir todo, por eso se dice que es todos los reales. ¿Sí, estudiante? Listo, ¿ya? Ejemplo, graficar la función y igual f de x igual 1/3 de x más 1. Una forma es tabulando, se le va asignando valores para x0, obviamente y vale 1, para x3, obviamente y vale 2. Sabemos que por 2 puntos podemos trazar una recta, entonces eso sería la gráfica de esta función lineal, una recta. Obviamente lo proyectamos sobre el eje X, va a coincidir, si se quiere decir lo cubre, por lo tanto decimos todos los reales. Y si lo proyectamos sobre el eje Y, también observamos que lo va a cubrir todo, por eso se dice que el rango también es todos los reales. Tenemos un segundo ejemplo de la misma manera, ¿no? Una forma es tabulando para x0, y2, para x1, y-1, ubico esos 2 puntos y por 2 puntos puedo trazar una única recta, ¿no? Listo, y ahí tenemos. Y del mismo modo, usted puede, a manera de entrenarse, obtener su dominio y su rango. Función constante. Una función lineal es de la forma f de x igual a b. Observamos que ya no figura, digamos, x ahí, ¿no? Simplemente una constante, ¿no? B. Donde b es un número real, entonces evidentemente es una función constante, ¿no? Es decir, su representación gráfica es una recta con pendiente igual a 0, o sea, una recta horizontal, ¿no? Exacto, ¿no? Una recta horizontal. Ahí tenemos, ¿ves? La función constante, ¿sí? O sea, para cualquier valor que le vamos a asignar, no va a cambiar, ¿no? Simplemente se va a mantener constante. En este caso, para todo igual a b. Dominio, si usted lo proyecta todo sobre el eje X, evidentemente lo va a cubrir, ¿no? Por eso se dice que es todos los reales. Y si lo proyecta sobre el eje Y, toda esa recta simplemente se va a concentrar en un punto y en este caso sería el B, ¿no? Por eso se dice que su rango es el único elemento B. Aquí tenemos función constante y igual a f de x igual a 1, tabula, una forma. Como no tenemos el valor de x donde sustituirlo, sigue siendo 1, o sea, para 0 sigue siendo 1, para 3 sigue siendo 1, ¿no? Porque no tenemos ahí el valor de x donde sustituirlo. A eso se llama función constante, ¿no? Se mantiene y por eso 2 puntos pasa una única recta que en este caso es horizontal, ¿no? Listo. Obviamente, si esa recta lo proyecta sobre el eje X, lo va a coincidir, por eso se dice que es todos los reales. Y si lo proyecta sobre el eje Y, en este caso, simplemente se va a concentrar en el 1, ¿no? Por eso que el rango es el elemento único, que en este caso es 1. Del mismo modo, lo analiza el siguiente manera de práctica, estudiante. Y finalmente, también podemos utilizar, estudiante, el GeoGebra para poder graficar, ¿no? Las funciones. Es bueno, después del desarrollo del tema, que se pueden organizar en equipos y trabajar, ¿no? La mejor manera de aprender es mediante el trabajo colaborativo en equipo. Y no está de más la metacognición, un momento de reflexión. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, ¿no? Que
no han tenido ninguna dificultad. Otros podrían decir, tengo dificultad por decir en el cálculo del dominio o en graficar, ¿no? Pero poco a poco podemos entrenarnos más y aumentar nuestro análisis de conocimiento. Finalmente, las referencias bibliográficas. Gracias por su atención.